se nos pide determinar si las dos funciones son inversas entre sí. Se nos da que f de x es igual a x al cuadrado menos 2, para x mayor que igual a 0, y g de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x más 2. Dos funciones son inversas entre sí, si se deshacen entre sí. Para determinar si dos funciones son inversas entre sí, debemos realizar dos pruebas. Primero necesitamos sustituir g de x en f de x, y el resultado debe ser x, usando la notación de función. Esto es lo mismo que decir que f de g de x es igual a x. Observe cómo usando esta notación, estamos sustituyendo g de x en f de x. Y el resultado es x y, también debemos sustituir f de x en g de x, y nuevamente el resultado debe ser x y nuevamente usando la notación de función, tendríamos g de f de x igual a x. Observe cómo estamos sustituyendo la función f de x en la función g de x, y nuevamente el resultado es x. Esta notación aquí se llama notación de función compuesta, o la composición de funciones. Ahora ambas pruebas son verdaderas, entonces f de x y g de x son inversas, lo que significa que f de x es igual a g inverso de x, y g de x es igual a f inversa de x, es decir, las dos funciones son inversas entre sí. Vamos a ver si estas dos funciones son inversas. Entonces, primero sustituimos g de x en f de x, o determinamos f de g de x. Bueno, la función interna g de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x más 2, esto es igual a f de la raíz cuadrada de la cantidad x más 2. Y ahora sustituimos la raíz cuadrada de la cantidad x más 2 en la función f, lo que significa que sustituimos la raíz cuadrada de la cantidad x más 2 por x. Entonces, en lugar de x al cuadrado, tenemos el cuadrado de la raíz cuadrada de la cantidad x más 2. Y aún tenemos menos 2. Bueno, la cuadratura deshace la raíz cuadrada, y nos queda la cantidad x más 2 menos 2, lo que simplifica a x. Entonces, estas dos funciones pasan la primera prueba, para determinar si son inversas entre sí. Pero ahora necesitamos sustituir f de x en g de x o determinar g de f de x. Bueno, la función f de x es igual a x al cuadrado menos 2, lo que significa que es igual a g de x al cuadrado menos 2, por lo que sustituimos x al cuadrado menos 2 por x en la función g de x. Lo que significa que tendríamos la raíz cuadrada en lugar de x. Aquí tenemos x al cuadrado menos 2, y todavía tenemos más 2. Bueno, por supuesto, menos 2 más 2 es igual a 0. Esto simplifica a la raíz cuadrada de x al cuadrado, lo que es igual a la distancia ausente de x, pero dado que x es mayor o igual a 0, esto es igual a x. Entonces, estas dos funciones pasan las dos pruebas para verificar que son inversas entre sí. Entonces podemos seguir adelante y decir que las dos funciones son inversas entre sí. Lo que significa que f de x es igual a g inversa de x. Y g de x es igual a f inversa de x. Espero que hayas encontrado esto útil.